Vamos a hablar de la obstrucción de la vía urinaria. Hay dos tipos de obstrucción de la vía urinaria, la obstrucción aguda y la obstrucción crónica. Si bien las causas son similares, por lo general una es consecuencia de la otra. La obstrucción urinaria aguda, ¿cuáles son las principales causas? Un cálculo que impacta en el uréter. Los cálculos se forman por precipitación de los solutos que lleva la orina a la altura de la región pielocalicial, es decir, en los cálices y en la pelvis renal, y esos cálculos o piedras que se forman migran hacia el uréter, impactan en el uréter y lo obstruyen. Esa es la principal causa de una obstrucción aguda de la vía urinaria. También puede ocurrir que en el ámbito de una cirugía, en forma, o sea, sin querer o por un descuido, se ligue el uréter, se ocluya se haga un nudo en el uréter, se lo ligue y por lo tanto quede obstruido. También puede haber otras causas, poco más raras, como la presencia de cálculos o de abscesos. Abscesos son colecciones llenas de pus que existen a raíz de infecciones dentro de los uréteres. O también puede ser que haya trastornos de la musculatura, del uréter o de la vejiga. Al no funcionar los músculos de la pared ureteral, esto impide el tránsito urinario y por lo tanto la obstrucción aguda. Bien, esta obstrucción aguda se presenta en tres periodos. El periodo 1 ocurre en las primeras 2 horas. En estas primeras 2 horas vamos a poner el caso de que hay un cálculo que está obstruyendo el uréter. Entonces, en las primeras 2 horas hay una hiperactividad ureteral y se mantiene la filtración glomerular. ¿Qué significa esto? Que el uréter empieza a contraerse en forma más fuerte y más rápido, tratando de vencer la obstrucción. Y eso todavía mantiene el filtrado glomerular en forma adecuada o correcta. Recuerden que al estar obstruido el uréter, la orina va a empezar a remansarse de la obstrucción para arriba. Lo que hace el uréter y la región pielocalicial es aumentar su peristaltismo, tratando de vencer la obstrucción. Y eso todavía mantiene un filtrado glomerular normal. Pasadas las 2 primeras horas, entre las 2 y las 5 horas, entramos en el periodo 2, en donde se mantiene esta hiperactividad a nivel de los uréteres, es decir, que los uréteres siguen tratando de vencer la obstrucción, pero ya el filtrado glomerular, por la acumulación de orina por encima de la obstrucción, empieza a disminuir o a decaer. En el tercer periodo, siempre dentro de la obstrucción aguda, es el que va de la hora 5 hasta la hora 24, es decir, el primer día de evolución. Podemos decir que la obstrucción aguda es la que abarca el primer día de evolución. Ya pasado este tiempo, en la etapa 3, la actividad ureteral disminuye, porque la musculatura ureteral se empieza a agotar, por lo tanto deja de tener tanta fuerza y se empieza a dilatar. Un proceso similar al que pasaba con el corazón dilatado, ¿se acuerdan? Hipertrofiado, y cuando se dilataba perdía fuerza de contracción. Entonces aquí ocurre lo mismo, las fibras del uréter empiezan a vencerse, a dilatarse, a relajarse, a perder actividad, sigue disminuyendo el filtrado glomerular y acá inicia la obstrucción crónica. Piensen que el dolor típico del cólico renal típico por la obstrucción, el dolor ocurre por la contracción del uréter, es decir, que ese uréter en hiperactividad genera el intenso dolor que vamos a ver ahora. Cuando estamos en la etapa 3, el dolor empieza a disminuir y entramos en la obstrucción crónica, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta obstrucción renal aguda? Como decíamos recién, el cólico renal. El típico cólico renal, que el que padeció un cólico renal no se lo va a olvidar en su vida porque es uno de los dolores más intensos que pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con un dolor de comienzo brusco y de alta intensidad. Piensen que un cálculo que estaba remansado en la región pielocalicial sin obstruir, de repente migra e impacta en el uréter. En el momento que impactó en el uréter, ahí empezaron los cólicos, en forma intensa, ¿sí?, y brusca, de la nada. Un intenso dolor. ¿Dónde? En la región lumbar, más precisamente en la región costovertebral. Pero ese dolor en la región costovertebral sería en la unión de las costillas con las vértebras. Se irradia a los flancos, o sea que de la región posterior se irradia a los flancos, hacia adelante, a la fosa ilíaca y a la región genital del mismo lado. Pero además de este dolor intenso de forma brusca en la región lumbar que dijimos, aparece una excitación psicomotriz.
Esto significa que el paciente no encuentra posición antálgica, no encuentra de qué manera ponerse para que se le calme el dolor y empieza a estar excitado, ansioso y se pone de esa manera, ¿sí? Tratando de encontrar o desesperado, tratando de encontrar una manera para que le calme el dolor. En el periodo, en el transcurso del día, puede aparecer ardor al orinar. Muchas veces el cálculo cuando migra produce lesión del epitelio del uréter, entonces hay hematuria. Hematuria significa sangre en orina y puede ir acompañado de náuseas, vómitos, sudoración fría e incluso leve aumento de la temperatura. Este es el cuadro típico del cólico renal, mientras el uréter está tratando de luchar contra la obstrucción, está en hiperactividad, tratando de sortear esa obstrucción. Una vez que pasan las 24 horas y que el uréter se agota, se empieza a dilatar, es más, la propia presión de la orina dentro del uréter comprime los vasos y se empieza a producir cierta necrosis del tejido ureteral, o se empieza a reemplazar el músculo por tejido fibroso, entonces el dolor empieza a calmar, porque el uréter ya deja de estar en continua contracción. Eso es cuando pasamos de la obstrucción aguda a la obstrucción crónica. Pasadas esas 24 horas el dolor va calmando cada vez más y la obstrucción sigue permaneciendo, pero el paciente se va sintiendo cada vez mejor hasta darle evolución a la obstrucción crónica, que es la hidronefrosis, que es el tema que vamos a tratar en el próximo video. Para terminar la obstrucción aguda, en cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que tratar el cuadro que aparece en forma brusca, ese dolor y esa excitación psicomotriz que tiene el paciente por no encontrar cómo calmar semejante dolor. Entonces hay que usar analgésicos, se usan por vía endovenosa, se usan también algunos sedantes, como pueden ser las benzodiazepinas. El remedio casero es el agua fría. El agua fría calma el peristaltismo, entonces sumergirlo en una bañera con agua fría al paciente lo puede calmar. Y una vez calmados los cólicos, cuando ya el cuadro agudo y brusco pasó y el paciente ya se siente mejor, hay que determinar la causa que produjo la obstrucción y a partir de ahí una conducta terapéutica. Bueno, si la causa fue una ligadura por una cirugía, será volver a hacer una cirugía para corregir la situación. Si la causa fue un cálculo, que es lo más común, bueno, tenemos distintas maneras de tratar el cálculo. Si el cálculo es muy pequeño, menos de 5 milímetros, se puede estimular la eliminación espontánea del cálculo ingiriendo abundante líquido, tratando que ese cálculo pueda sortear el uréter, llegue a la vejiga y se elimine por la uretra. O también se puede hacer lo que se llama litotricia. La litotricia son como ondas de choque. Es como un transductor de una ecografía, o como un ecógrafo que le manda ondas de choque al cálculo para tratar de romperlo, y una vez roto sí se puede eliminar a través de la orina. Esto puede ser vía extracorpórea, es decir, apoyando directamente el transductor en la región lumbar, ¿sí? Por fuera del cuerpo, extracorpórea, o la litotricia endoscópica, que es a través de una endoscopía uretral, llegan a la vejiga y desde la vejiga tratan de romper ese cálculo y que se pueda eliminar por forma espontánea a través de la orina. Así que bueno, esto es un poco la obstrucción aguda, y esta obstrucción aguda, si no se resuelve y el cuadro del paciente calma después de esas primeras horas y empieza a disminuir el dolor y el paciente no hizo la consulta o no se llegó al diagnóstico adecuado, ese cuadro va a evolucionar, esa obstrucción va a persistir, las vías urinarias se van a seguir dilatando y vamos a entrar en la etapa de obstrucción crónica, que es la hidronefrosis, que lo vamos a ver en el próximo video.